Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Una vez más estamos aquí transmitiendo desde este lugar, invitándoles, ¿verdad?, para que demos un tiempo de adoración al Señor, un día más de El Shaddai en tu hogar, y queremos adorar y bendecir el nombre del Señor. Quiero leerles una porción de la palabra de Dios que dice así: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Y hoy quiero invitarles a que le digamos con todo nuestro corazón: Dios, el más grande y digno de alabar. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor con este canto así: aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Sí, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, por eso queremos levantar nuestra voz hoy en este día. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Digámosle una vez más al Señor así: Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Sí, Señor. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Si el gozo de tu vida es el Señor, levanta tu voz y dile: quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios
transformas mi ser. Pequeña oración le dice al Señor: solo tú eres digno de adoración, Padre. Tú eres el Dios más grande. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Recibe la adoración, Señor. Recibe la honra, Padre. Jesús, mi fiel amigo. Él es nuestro fiel amigo y ha sido bueno con nosotros. Vamos a decirle: Señor, tú eres mi fiel amigo, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Diga con su voz: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Sí, Señor, tú eres nuestro fiel amigo. Él es tu fiel amigo, hermano. Él ha sido fiel con nosotros. Y no hay nadie como Jesús. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y hoy le decimos: tú eres mi fiel amigo, Jesús. Y no volvamos atrás, hermano. Sigamos adelante. Sigamos adelante confiando en el Señor. Que día a día podamos poner todo en las manos del Señor y confiar que Él es fiel con nosotros. Aleluya, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Quiero volver atrás. No quiero
volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No queremos volver atrás, hermano. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor: tú eres todopoderoso, eres la única razón de mi adoración. Ahí con sus palmas vamos a decirle al Señor: tú eres todopoderoso, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, eres todopoderoso. En mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie tan poderoso como nuestro Dios. Ahí donde está sentado, den fuerte amén, porque Él es poderoso. Aleluya. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Eres todopoderoso. A ti la gloria y la honra, Padre. Aleluya. Dios te bendiga, mi amado hermano. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros a la distancia, ¿verdad? Para darle paso
a este mensaje de la palabra de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas con tu Biblia al libro de Efesios, Efesios 5 del 1 al 2? Efesios 5 del 1 al 2, donde la palabra a la letra nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hagamos una oración, hermano. Bendito y amado Padre, una vez más estamos reunidos delante de ti a través de este medio, ya que en estos momentos no podemos reunirnos en tu casa, Padre, pero mira, te damos gracias porque tú permites los medios para poder compartir tu bendita palabra. Y en esta hora te pido el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, entender tu palabra que tienes hoy para nosotros, para de esa manera ponerla en práctica, llevarla a cabo en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues como acabamos de leer aquí en nuestro texto, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. Y el tema que vamos a ver en esta hora es: ¿en qué podemos imitar a Dios? ¿En qué podremos imitar a Dios? ¿Acaso el ser humano puede imitar a Dios? ¿Acaso el ser humano puede ser omnipotente? ¿Puede ser omnipresente? ¿Acaso el ser humano puede ser como Dios? ¿O en qué podremos imitar a Dios? Mire, las personas siempre tratan de imitar a alguien. Un niño siempre trata de imitar a sus padres. Una niña trata de imitar a su madre. Yo recuerdo a mis niñas cuando eran pequeñas, trataban de imitar a su mamá. Se ponían sus zapatillas, se ponían algún collar, algún anillo de mamá, o se pintaban los labios porque querían parecerse a su mamá. Y los jóvenes, los adolescentes, muchas veces quieren imitar a su artista favorito, a su ídolo del momento, y tratan de vestir como él, de hablar como él, de ser como él, porque quieren imitar a su ídolo del momento. Los adultos a veces quieren imitar a personas que conocen que han sido gente de éxito y tratan de imitarlas porque quieren también ser gente de éxito. ¿Y los cristianos, hermano? ¿Los cristianos tendrán a alguien a quien imitar? ¿Tendrán a alguien a quien imitar a aquellos que siguen a Cristo? Nos dice aquí la palabra, ¿verdad? En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces usted y yo sí tenemos a alguien a quien imitar, y ese alguien es Dios. Tenemos que tratar de imitar a Dios. ¿Y cómo podremos imitar a Dios? ¿De qué manera podremos imitar a Dios? Bien, pues antes de pasar al tema, primero veamos qué significa imitador, para que podamos entender cómo podemos imitar a Dios. ¿Qué es un imitador? Mire, el diccionario nos dice que imitador se le denomina a una persona que no se comporta como sí mismo, sino que adopta la conducta de otro. Imitador es no ser uno mismo, sino ser otro. ¿Usted ha visto a los imitadores en la televisión, o tal vez en el teatro, o tal vez ha visto el show de algún imitador? Y no se comporta como él es, se comporta como aquel que está imitando, se comporta como el personaje al que está imitando, pero no se está comportando como él. Entonces, si usted y yo queremos ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios, debemos dejar de comportarnos como nosotros mismos y comenzar a comportarnos como se comporta nuestro Señor Jesús, como se comporta el mismo Dios. Tratar de comportarnos como el Padre, ¿sí? Entonces, hermano, un imitador es no ser uno mismo, sino otro. Y mire, en nuestro texto base que leemos ahí de Efesios 5:1, nos dice
al inicio sed, que nos quiere decir ser. Pero como se está refiriendo a más de una persona cuando dice sed, pues imitadores, entonces aquí sed significa sean imitadores, sean. Y esto nos da a entender un presente constante. Está hablando en un presente constante, sean. Está diciendo que seamos siempre imitadores de Dios como hijos amados. Sean. No nos está diciendo, oigan, quieren ser, oigan, podrán ser, oigan, podrían ser, no. Prácticamente es una orden del Señor que nos está diciendo, sean. ¿Sean qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Es un presente constante, que seamos imitadores de Dios. Y ser imitadores de Dios, hermanos, es estar dispuesto a no seguir siendo uno mismo, sino comportarnos como otro. En este caso, comportarnos como Dios, comportarnos como nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo comportarnos como Dios, no quiero decir que seamos dioses, no. Comportarnos como se comporta Él. ¿Y cómo se comporta Él? ¿De qué manera se comporta nuestro Dios para que nosotros podamos imitarlo? ¿En qué podremos ser imitadores de Dios, hermanos? Dios es misericordioso. Entonces usted y yo lo podemos imitar en misericordia. Así como Él es misericordioso, usted y yo tenemos que aprender también a ser misericordiosos, ¿sí? Tenemos que imitarlo de esa manera, ser misericordiosos. Vamos a ver qué nos dice Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordiosos como el Padre. Entonces sí podemos imitar a Dios de esa manera, siendo misericordiosos. ¿Y qué es ser misericordioso? ¿Qué es misericordia? Misericordia es virtud que inclina a compadecerse. Virtud que inclina a compadecerse, perdonar o solucionar las desgracias de las otras personas. Eso es ser misericordioso. También misericordioso es cualidad de Dios por la cual perdona las faltas y redime las penas de las personas. Vea, ser misericordioso es cualidad de Dios por la cual perdona las faltas y remedia las penas de las personas. Entonces, si usted y yo queremos imitar a Dios, tenemos que ser misericordiosos, ¿sí? ¿Se acuerda usted del relato del samaritano, del buen samaritano? Eso lo podemos ver en Lucas 10 del 30 al 37, no lo vamos a leer todo. Nada más vamos a leer el verso 30, Lucas 10, 30, que nos dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Entonces aquí podemos ver a un hombre que descendió, llegaron unos ladrones, lo comenzaron a golpear, lo despojaron de todas sus cosas y lo dejaron tirado. Lo dejaron, dice la palabra, medio muerto. Estaba desmayado tal vez, no se movía, este hombre estaba completamente desmayado, medio muerto, dice la palabra. Y versos más adelante nos dice que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio, el sacerdote se pasó de largo. O sea, ni siquiera le interesó ver cómo estaba aquel hombre a este sacerdote. Él se pasó de largo. Después en el siguiente verso dice que también pasó un levita junto a él y también viendo a este hombre ahí tirado, se pasó de largo, ¿sí? No lo auxilió, no se preguntó, ¿este hombre necesitará ayuda? No, es levita,
se pasó de largo. Pero nos dice también que llegó un samaritano, pasó un samaritano que iba de camino, y dice que cuando se acercó a él y lo vio, dice la palabra que fue movido a misericordia. Fue misericordioso con aquel hombre que necesitaba ayuda. Fue misericordioso con aquel hombre que estaba ahí tirado medio muerto. Y nos dice la historia, hermano, que en aquel tiempo los judíos y los samaritanos no eran amigos. Los judíos y los samaritanos tenían conflictos, eran enemigos, mas sin embargo el samaritano fue movido a misericordia y ayudó a aquel hombre que era su enemigo, porque en él se movió la misericordia. Entonces, hermano, si usted y yo queremos imitar a Dios, tenemos que ser movidos a misericordia. Tenemos que ser gente que ayude a los demás, aunque sean gente que nos ha hecho daño, aunque sea gente que nos ha lastimado, aunque sea gente que por alguna razón está en contra de nosotros. Si vemos que necesita ayuda, tenemos que ser movidos a misericordia y prestar ayuda, prestar atención a toda persona, aunque creamos que son nuestros enemigos, porque la misma palabra dice que amemos a nuestros enemigos, porque es fácil amar a aquel que nos ama, pero es difícil amar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha lastimado. Y ahí es donde tenemos que imitar a Dios, siendo misericordiosos. ¿Cuánto daño no le hicimos a Dios usted y yo antes de llegar a los pies de Cristo? Éramos desobedientes, o a lo mejor lo seguimos siendo, desobedientes, rebeldes, idólatras, adúlteros, fornicarios, drogadictos, borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Mas sin embargo así Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Dios se compadeció de nosotros. De igual manera nosotros tenemos que imitar a Dios compadeciéndonos de aquel que necesite de nuestra ayuda. De esa manera podemos imitar a Dios, siendo misericordiosos. Y hay que empezar por casa, porque muchas veces, hermanos, somos misericordiosos con todo el mundo, pero en casa, con la esposa, con los hijos, tal vez con los padres, con los hermanos, ahí también tenemos que ser misericordiosos, hermano, porque muchas veces somos, como dicen por ahí, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa, porque a todo mundo le hacemos bien y a los de casa los abandonamos, los olvidamos, y tenemos que aprender a ejercitar la misericordia con los de casa y también con los de afuera. Entonces, hermanos, hay que aprender a ser misericordiosos. ¿De qué otra manera podemos imitar a Dios? Siendo irreprensibles, siendo irreprensibles. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis con luminares en el mundo. Entonces vea, nos dice que en este mundo torcido, en este mundo de oscuridad, en este mundo que se está autodestruyendo, en este mundo usted y yo tenemos que ser irreprensibles, sin tacha. ¿Qué es irreprensible? ¿Qué es ser irreprensible? Irreprensible es una persona en la cual nadie encuentra algo que decir en su contra. Alguien que es íntegro, un buen ejemplo a seguir. Entonces, nos está diciendo que nuestro Señor es irreprensible y usted y yo tenemos que imitarlo siendo irreprensibles, ¿sí? Yo le pregunto, ¿usted cree que podamos reclamarle algo a Dios? ¿O usted cree que nosotros podamos decir algo en contra de Dios?
No, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos reclamarle a Él nada, no tenemos nada en contra de Él porque Él es íntegro, es irreprensible. Es alguien que es íntegro, un buen ejemplo a seguir. Entonces Dios es un buen ejemplo a seguir, es alguien a quien tenemos que imitar. ¿Sí? Usted y yo, hermano, a veces somos de doble ánimo. Usted y yo a veces nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa y de otra manera en la calle y de otra manera en el trabajo. Somos de doble ánimo, pero tenemos que aprender a ser irreprensibles, que no tenga nada de qué reclamarnos, así como no hay nada que reclamarle a Dios, que no haya nada que reclamar a nuestra persona, que demos un buen testimonio como hijos de Dios. Entonces, si usted y yo queremos imitar a nuestro Señor, tenemos que tratar y aprender a ser irreprensibles. Mire, vamos a ver qué nos dice Salmo 78-72. Salmo 78-72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Vea, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Una persona irreprensible es una persona íntegra, que no es de doble ánimo. Usted y yo tenemos que aprender a dar un buen testimonio a los demás, aprender a reflejar a nuestro Señor. Mire, es triste que muchas veces la familia a la cual a veces invitamos a la iglesia, le decimos, oye, vamos, te invito el domingo al culto, mira, ahí te espera Dios, mira, Cristo te ama, vamos, te invito. Y a veces, ¿sabe qué es lo que nos dice la familia? ¿Para qué voy? ¿Para ser como tú? Así como eres de gritón, de enojón, de grosero, de envidioso, de mentiroso. ¿Para qué? ¿Para qué voy? Porque no damos a veces un buen testimonio. No somos irreprensibles, no somos íntegros. Entonces tenemos que tratar de aprender a ser íntegros, a ser irreprensibles como lo es nuestro Señor. Entonces tratemos de imitar a Dios con esta característica, dando un buen testimonio, siendo irreprensibles. ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos imitar a Dios? Ese mismo texto que leíamos de Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, sin tacha. Mire, ¿qué significa tacha? Tacha es falta o defecto que se encuentra en una persona o una cosa y que la hace imperfecta. Eso es tacha. Es algo que nos hace imperfectos. ¿Usted y yo seremos perfectos? ¿O habrá algo que nos hace imperfectos? En el Antiguo Testamento, cuando se iba a hacer un sacrificio, el pueblo de Israel siempre tomaba un animalito para llevárselo al sacerdote y que el sacerdote lo sacrificara. Este animal que el levita tomaba y lo llevaba para que fuera sacrificado, el israelita, que el israelita tomaba para que el sacerdote lo sacrificara, tenía que ser un animal limpio, puro, sin tacha, sin defecto. ¿Por qué tenía que ser un animal limpio, puro, sin tacha, sin defecto? Porque ese animal solamente era una sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, era algo como lo describían con ese animalito. Nuestro Señor Jesús es limpio,
es puro, sin defecto y sin tacha. Y mire, vamos a ver qué nos dice Levítico 14:10 en su parte A. Levítico 14:10 en su parte A. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, o sea, sin defecto, ¿sí? Entonces, hermano, usted y yo, si queremos imitar a Dios, tenemos que ser sin tacha, sin defecto. Y mire, uno de los peores defectos que puede tener el ser humano, que podemos tener usted y yo, es el pecado. El pecado es el peor defecto que podemos tener. Y usted me puede decir, ¿quién no peca? Todos pecamos, claro, porque somos seres humanos, todos pecamos. Pero es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Es algo con lo que tenemos que pelear para poder ser imitadores de Dios. Y mire qué nos dice 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hagamos una pausa. Somos seres humanos y todos pecamos. De hecho, hemos aprendido a través de la palabra de Dios que desde que nacemos nosotros heredamos el pecado de nuestros padres, y nuestros padres lo heredaron de sus abuelos, y los abuelos de los bisabuelos y de los tatarabuelos, y etcétera. ¿Por qué? Porque es un pecado que viene desde el primer hombre y la primera mujer que existieron en este mundo, ¿sí? Y ese pecado fue la desobediencia. Y es un pecado que venimos arrastrando todos. El ser humano siempre se va a inclinar a la desobediencia, siempre se va a inclinar a ir en contra de las cosas de Dios, porque así somos los seres humanos. No nos gusta obedecer, no nos gusta sujetarnos, no nos gusta portarnos bien. Siempre vamos en contra de lo que Dios dicta que hagamos. Pero vea lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, usted y yo podemos pecar porque es nuestra naturaleza. Pero una cosa, hermano, es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, la mentira es un pecado, ¿sí? Mas, sin embargo, tal vez podemos pecar por cierta circunstancia, podemos mentir. Si usted alguna vez me invita a comer a su casa y me sirve, no sé, tal vez pescado, y si a mí no me gusta el pescado, pues me lo voy a comer por educación. Y tal vez al terminar la comida usted me pregunte, oiga, ¿y qué tal estuvo el pecado, hermano? Yo le digo, no, sabroso, pero no me gustó, estoy mintiendo. Y no quiero decir que es una mentirita blanca, porque mentira es mentira. Pero mentí por una circunstancia, pero no es lo mismo practicarlo. Hay gente que es mitómana, que practica el pecado, siempre está mintiendo, siempre está mintiendo, siempre está mintiendo. Y eso ya es practicar el pecado. Entonces usted y yo siempre vamos a estar pecando, siempre vamos a estar fallando porque somos seres humanos. Pero no es lo mismo que practicarlo. Entonces, hermanos, si usted y yo queremos imitar a Dios, tenemos que quitarnos esos defectos. Tenemos que ser sin tacha. Tenemos que tratar de imitar a nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que dejar a un lado el pecado. Peleemos contra el pecado. Hagamos a un lado el pecado. Tratemos de vivir una vida santa como la de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, hermanos,
¿De qué otra manera podemos imitar a Dios? ¿Sabe? Lo que le voy a decir de qué otra manera podemos imitar a Dios, a lo mejor nos va a parecer algo imposible de lograr. Y otra forma en la cual podemos imitar a Dios es siendo perfectos. Caray, pues como que la cosa ya se complicó. ¿Cómo está eso de que seamos perfectos? Perfecto nada más uno, y ese es nuestro Señor. No hay más. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos imitar a Dios siendo perfectos? Muy bien, vamos a ver qué nos dice Mateo 5:48. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, vea, aquí el apóstol, aquí Mateo nos está diciendo, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo podemos ser perfectos si perfecto nada más es Dios? Perfecto nada más es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser nosotros perfectos? ¿Cómo podríamos ser perfectos? Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la palabra nos dice que tenemos que llegar primero a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero veamos qué nos dice este mismo texto en la versión de las Américas, ¿sí? En la Biblia de las Américas. Vamos a ver de qué manera nos dice este texto. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, la perfección no la vamos a alcanzar en este mundo. La perfección no la vamos a alcanzar en esta vida. La perfección tal vez la vamos a alcanzar cuando estemos allá con el Señor. Pero lo que sí tenemos que alcanzar aquí es la madurez. Entonces, la palabra perfecto se traduce a madurez. Y eso es lo que la Biblia quiere que seamos, maduros. ¿Y qué es madurez? Mire, la palabra madurez la podemos encontrar tal vez en una fruta. Cuando una fruta ya está en su punto, decimos que es una fruta que ya está madura. Cuando una persona llega a cierta edad, que ya le pintan las canas, que ya le duelen las rodillas, ¿verdad? Decimos que ya es una persona madura. Pero ¿a qué se refiere aquí la palabra madurez? Aquí la palabra madurez nos habla de buen juicio o prudencia, sensatez. De eso nos habla aquí la palabra madurez. De ser una persona con un buen juicio, de que seamos una persona prudente y de que seamos unas personas sensatas. De esa madurez nos está hablando la palabra. Mire, hablar de madurez no es, por ejemplo, hablar de madurez en la iglesia no es hablar de mucho tiempo ya en el Evangelio, porque una cosa es tener mucho tiempo en las cosas de Dios y otra cosa es haber madurado en las cosas de Dios. Hay gente que tiene muchos años, que ha pasado por distintas iglesias tal vez, pero sigue siendo una persona inmadura en las cosas de Dios y a veces tal vez hasta en su propia vida. ¿Usted no conoce gente así? Gente que ya es adulta, pero que a veces hace sus berrinches como de niño, o que se comporta como si fuera un chamaco, porque no ha alcanzado la madurez. Y a veces usted y yo tal vez lo lleguemos a hacer, a veces nos comportamos como chamacos, nos comportamos como diría nuestro pastor, como pampers, ¿verdad?
como chamacos con pañales. Entonces, hermano, tenemos que aprender a madurar en las cosas de Dios. El hecho de que conozcamos de la palabra, el hecho de que tal vez prediquemos, el hecho de que tal vez enseñemos, el hecho de que tal vez alguien sea líder o de que se tenga un puesto dentro de la congregación, eso no garantiza que seamos maduros. La madurez la tenemos que alcanzar a través de la palabra. ¿Y cómo vamos a demostrar que somos maduros? Cuando nos comportemos como la palabra dice que nos tenemos que comportar. Cuando seamos imitadores de Cristo, ahí es cuando vamos a demostrar que estamos madurando en las cosas de Dios. Entonces, hermano, aprendamos a ser hombres y mujeres maduros y maduras, para de esa manera poder ser imitadores de nuestro Señor. ¿De qué otra manera podemos imitar a nuestro Dios? Siendo amables y benignos unos con otros. Efesios 4:23 nos dice, antes sed benignos, es decir, amables. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, o a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, una de las cualidades de alguien que es benigno, es que no solamente es amable con los demás, sino que también sabe amar. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a ser benignos, amables y amar a los demás. Yo le pregunto, hermano, ¿usted es amable? ¿Usted es amable con su esposa? ¿Usted es amable con sus hijos? ¿Usted es amable con el vecino? ¿Usted es amable con los hermanos de la iglesia? ¿O somos groseros? ¿O somos groseros y llegamos con la esposa, con el esposo, y le pedimos las cosas porque creemos que es su obligación? Y no le decimos, oye, mi amor, ¿podría ser tan amable de pasarme la sal cuando estamos comiendo tal vez? O ser amable con el vecino. Buenas tardes, vecino. Buenas noches, vecino. Aunque a veces ese vecino nos critique, aunque a veces a ese vecino le caigamos mal, tenemos que aprender a ser amables, ser benignos. Y decía, cuando somos amables y cuando somos benignos, también aprendemos a amar. ¿Sí? Nos dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la palabra nos dice que Dios es amor. Entonces, hermano, tenemos que imitar a Dios en el amor. Y ahí sí ya está un poquito más complicado. Imitar a Dios en el amor. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó por usted y por mí. Él dio su vida por amor, porque Dios es amor. Hermano, Él dio su vida. Y fíjese que en una ocasión yo platicaba con uno de los maestros ahí en la iglesia y le decía, ¿sabes qué? A veces nos preguntan, ¿qué serías capaz de hacer por Dios? ¿Serías capaz de dar tu vida por Dios, por el Evangelio, por la palabra? Y muchas veces decimos a la ligera, sí sería capaz. Yo entregaría mi vida. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo que aquella vez le dije, muchas veces decimos que somos capaces de dar la vida por amor a Dios y a veces no somos capaces de desvelarnos una noche en oración,
¿Cuántas veces no se nos ha invitado a las veladas ahí en la congregación? Hermano, véngase, este viernes vamos a tener velada, va a empezar a las 11 de la noche y va a terminar a las 6 de la mañana. Y muchas veces no somos capaces de entregarle esas noches de vela en oración al Señor. Y decimos que somos capaces de entregar la vida porque le amamos. Y no es cierto. Si a veces no somos capaces ni de entregarle una hora en oración. La palabra dice que Dios es amor. Y usted y yo tenemos que aprender a amar a Dios, amar a los demás, amar a la esposa, amar a los hijos, amar a aquel que tal vez nos ha hecho daño. Dios nos ama independientemente de que si somos fieles, si somos infieles, si somos dignos, si somos indignos, como seamos, el Señor nos ama. Y usted y yo tenemos que aprender a imitar al Señor, amando a los demás, ¿sí? El amar, hermano, no es cosa fácil. Decir amor, decir amar, es pronunciarlo de una manera fácil y sencilla, pero llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, ahí es donde está lo difícil. Porque a veces ni nosotros nos amamos a nosotros mismos. El doctor nos dice, no puede comer chicharrón, no puede comer chile, ya no tome refresco, ya no coma tanto pan. Y es lo primero que hacemos. No amamos a nuestro cuerpo, no nos amamos a nosotros. ¿Cómo podemos decir que amamos a los demás si no nos amamos? Ahí es donde tenemos que imitar a Dios, en el amor. Amar es la palabra clave para poder imitar a Dios. Nos dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y nos dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos dice la palabra, andad en amor. Y vea, andad, o sea, anden en el amor, condúzcanse en el amor, caminen en el amor. No nos está diciendo, oigan, ¿podrán caminar en amor? ¿Podrán conducirse en amor? No. Es una constantemente en toda nuestra vida debemos de andar en el amor, amando a los demás, amando a Dios, amando a nuestro Señor Jesucristo, amando a nuestra esposa, amando a nuestros hijos, amándonos a nosotros mismos, Tenemos que aprender a amar para poder ser imitadores de Dios. Y mire, para poder imitar a Dios, hay dos pasos que tenemos que seguir. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Le dice el apóstol Pablo a la congregación, a la gente, a los que lo están escuchando. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces decíamos que hay dos pasos para poder imitar a Dios. El primer paso es que tenemos que pasar bastante tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Mire, nos dice aquí, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Entonces ese es el primer paso, que tenemos que permanecer
en la palabra de Dios. El segundo paso, que la tenemos que recibir no importando las circunstancias, porque vea cómo nos dice aquí, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a recibir la palabra, aún, en el segundo paso, aún, aunque estemos atravesando por una tribulación. Aquí la iglesia de Tesalónica estaba atravesando por una situación muy difícil, estaba atravesando por tribulación, mas sin embargo, recibió con gozo la palabra, permanecía en la palabra. Hoy en día, hermano, estamos atravesando por una situación difícil. Podríamos llamarla una tribulación, una tormenta, podríamos decir un problema. Y aún en medio de esta problemática que está atravesando no solamente nuestro México, sino todo el mundo, aún en esta problemática, nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra. Queremos ser imitadores de Dios, hermano, tenemos que permanecer en la palabra y recibirla, no importando la situación por la que estemos pasando. Hoy en día, hermano, mucha gente se está desanimando. Hoy en día mucha gente tiene miedo. Hoy en día mucha gente está temerosa. Y es cuando tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Cristo. De acuerdo a los puntos que hemos visto. Si usted y yo queremos aprender realmente a ser imitadores de Cristo, tenemos que darle para adelante, no importa por cuál situación estemos atravesando. Mire, le voy a leer lo que dijo un escritor. Un escritor dijo, si quiere la comodidad, no siga a Cristo, no imite a Dios, pero entienda que nunca jamás experimentará la profunda satisfacción y paz que viene con vivir en la pura voluntad de Dios. Hermano, imitar a nuestro Señor, imitar a Dios, no es cosa fácil. Muchos prefieren la comodidad, vivir como venga la vida. Evaden las circunstancias difíciles, evaden las tribulaciones, evaden los problemas por vivir una vida en comodidad. Pero como dice este escritor, si quieren la comodidad, no siga a Cristo. No imite a Dios. Pero entienda que nunca jamás experimentará la profunda satisfacción y paz que viene con vivir en la pura voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, va a haber una paz en nuestra vida. Y esa paz nos la da el Señor cuando nosotros comenzamos a vivir como Él quiere que vivamos, siendo imitadores de Él, siendo imitadores de nuestro Señor Jesús, siendo imitadores de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea que el Señor nos está encomendando? Seamos imitadores. Seamos imitadores, pero no imitadores del artista de moda, no imitadores de aquel que creemos que es un hombre exitoso. No, seamos imitadores de Dios. Actuemos como actúa el Padre. Amemos como ama el Padre. Perdonemos como perdona el Padre. Seamos misericordiosos como es misericordioso el Padre con nosotros. Seamos benignos con los demás, así como nuestro Señor es benigno con nosotros. Aprendamos a ser imitadores de Dios. Bendito y amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por esta bendita palabra que tú trajiste para nosotros, Señor.
Gracias por haberme enseñado en esta hora, Padre, que sí puedo ser imitador de mi Señor Jesucristo y que puedo ser imitador tuyo a través de estas características, Padre. Actuando como tú actúas, amando como tú amas, perdonando como tú perdonas, siendo benigno como tú eres benigno, siendo misericordioso como tú eres misericordioso, Padre. Yo te pido en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo que sea en mi vida y que me guíe, Padre, que me guíe a través de tu palabra para que yo pueda aprender más de ti, para que pueda conocerte mejor y poder ser un imitador tuyo, Padre. ¿Cómo puedo ser un imitador tuyo si no te conozco? ¿Cómo puedo comportarme como tú si no te conozco? Y para conocerte debo meditar en tu palabra, debo poner por obra tu palabra, para que de esa manera, Padre, pueda yo ser el imitador que tú quieres que yo sea de ti, Padre. Comportándome como tú te comportas, Padre. Siendo como tú eres, amoroso, misericordioso, perdonador, amable, benigno. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haberme enseñado en esta hora que sí puedo ser más de lo que soy, que sí puedo ser mejor persona, que sí puedo ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano, mejor hijo tuyo, Padre, siguiendo lo que tu palabra indica a mi vida para poder ser un imitador tuyo. Gracias, Padre. Gracias te doy en esta hora porque tú has puesto en mi corazón esta palabra haciéndome entender que sí puedo llegar a ser un imitador tuyo, a ser un verdadero hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido en esta hora que seas con cada uno de mis hermanos, que seas en mi vida y que nos permitas, Padre, poner en práctica esta palabra que tú trajiste para nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestra vida. Y pues deseándoles que se encuentren bien en compañía de su familia, pidiéndole al Señor que nos siga guardando y recordándoles que el día de mañana, no estoy muy seguro si se va a transmitir el estudio de los varones o de las damas, pero estén pendientes para mañana a las 8, se va a transmitir ya sea el estudio de varones o de damas. Así que hermanos, gracias por haber estado aquí, gracias, que el Señor los bendiga y nos vemos pronto.